de cada casa. Un saludo muy cordial, buenas noches desde M95. Lo mejor de cada casa hoy excepcionalmente desde el estudio. Ya saben que desde que se inició este programa el invitado está en su casa y yo estoy en la mía y nos comunicamos telemáticamente mediante el programa Zoom, que ha sido un descubrimiento para la generalidad de la población durante la pandemia. Pero hoy de manera excepcional estamos aquí en el estudio. Tengo a un poeta, escritor, maestro, iba a decir ex maestro, no, maestro jubilado, porque maestro es esto de la vida, como es esto de la vida sacerdote y cualquier otra profesión, otra cosa es que se esté ejerciendo o no. Él tiene en su haber pues un montón de iniciativas culturales que culminaron felizmente y últimamente se dedica sobre todo a la literatura, al mundo de la poesía, y es Manuel Peláez. Manuel, bienvenido. Bien hallado. ¿Qué hacía un chico como tú de Valladolid por aquí? Pues a mí me encantó Andalucía haciendo la mili. O sea, creo que fue una de las muy poquitas cosas buenas que encontré haciendo la mili y me encantó Andalucía. Y cuando en mi tierra no podía estar, porque ya sabes cómo es esto de los maestros, cuando empiezan tienen que ir pasando años hasta que se puede entrar en Valladolid, y Valladolid era muy difícil de entrar, pues me vine para 1 o 2 años a Marbella, que lo había visitado pues hacía 3 o 4 meses y me encantó Marbella. Bueno, y para 1 o 2 años llevo toda mi vida aquí, desde que tengo 20 y tantos. O sea que 1 año se transformó en toda una vida. En toda una vida. Como dice el bolero. Bueno, tanto es así que tú ya no dices Valladolid, ya la Z final la has quitado. Sí, ya no. Ya. Tú además convives en casa con una artista plástica, con Estela Camazón. Sí, es verdad. Sí. Un poeta que convive con una pintora, que al fin y al cabo lo que ella hace es también poesía en un lienzo. Sí, yo creo que muchas veces la gente nos dice, pero sois muy distintos en lo que hacéis, y creo que no, somos muy iguales en lo que hacemos. Sí. Pues yo la verdad es que encuentro bastante similitud, son, digamos, soportes diferentes, pero un mensaje y un fondo bastante común. Sí, las ideas muchas veces son muy iguales. O sea que, sí. Estela trabaja mucho también por ideas, por conceptos, y entonces, bueno, pues, yo creo que ahí coincidimos mucho. Aquella Marbella a la que tú llegaste te enganchó, vienes por un tiempo determinado y te engancha y te quedas aquí. ¿Qué fue lo que tú advertiste en la ciudad que te llamó la atención de manera especial, que era diferente a lo que había en Valladolid, por ejemplo? Bueno, yo creo que lo que más me llamó la atención, aparte de tener el mar al lado y en Valladolid totalmente contrario, fue la gente, mucho más abierta, muchísimo más abierta que en Valladolid. Ibas por la calle y te saludaba la gente, y coño, a mí eso me parecía extrañísimo, yo eso nunca lo había visto en mi tierra, ¿no? Yo creo que la gente fue lo que más me gustó, y después el ambiente del colegio. Yo llegué a un colegio en el que el primer día de saludarnos me dijeron, mira, hoy tenemos una moraga. ¿Una moraga? ¿Qué será eso? ¿Qué es eso? ¿No? Y dicen, no, ahí preparamos unos espetos. A mí todo me parecía muy extraño, ¿no? Pero me enganchó. Fui allí, estuvimos en la playa comiendo sardinas y bueno, y ese ambiente yo creo que nos hizo que nos quedáramos mucho tiempo y que bueno, y al final buscáramos la vida aquí. ¿Y no te llamó la atención que en Andalucía determinadas expresiones que habitualmente son insultos se digan como elogio? Sí, me llamó más la atención algunos vecinos de donde yo vivía que me hablaban y no les entendía. Claro. Curioso, ¿eh? Pero no les entendía en absoluto. Había, me acuerdo, un policía, muy buena gente, policía municipal, que me saludaba y me contaba cosas y yo entresacaba algo, digo, coño, si me hablara en, yo qué sé, en francés o en inglés, quizá entendería un poco más. O sea que, Pues imagínate a alguien de Londres, por ejemplo, que haya aprendido castellano y que venga aquí a ver qué entiende. Sí, nada, directamente nada. Como te pille una persona de estas que habla andaluz, como se debe de hablar,
que por cierto es precioso y hay que reivindicarlo, esto dicho de paso, pues, y que los que no somos de aquí, aunque llevamos ya mucho tiempo aquí, no es una cosa que no se pega. Sí, pero además, Manuel, hay otra cosa que yo creo que es importante, que incluso para los andaluces hay determinados acentos, porque el acento andaluz no es único, sino muy variado, hay determinados acentos que ni los andaluces entendemos. Por lo menos a mí me pasa. Hay de algunos pueblos que no entiendo bien lo que hablan. Sí, sí. Tengo que poner el oído muy, muy atento. Sí. Bueno, hasta el momento tú llevas 3 poemarios, desde El sueño perdido del abismo. Sí, ese fue mi primer libro, sí. Después uno que se llama 15 meses, que me recuerda así el título de la canción, 15 años tiene mi amor, del dúo dinámico, pero no, esto es diferente. Sí, es diferente. Ese es precisamente el tiempo que pasé haciendo la mili. Ese es un libro que lo escribí cuando tenía 20 años y que se ha publicado hace un par de años. O sea, yo estuve también curiosamente 15 años, digo 15 años, 15 meses. Se nos harían 15 años, sí, seguro. Sí. ¿No? 15 meses estuve también 15 meses estuve. En la bueno, Marina, más o menos en la misma época. Y me libré de 3, porque ¿sí? eran 18. Eran 18, pero estuve realmente 15. Me incorporé a trabajar cuando todavía no estaba licenciado, por una especie de favor que me hicieron allí, una cosa extraña, ¿no? Pero sí, favores poco, ¿no? Pero se bueno, logró. Sí, algunos se hacían. Tu último poemario es Poestorias, que es un título que fusiona la poesía y la historia. Sí, la verdad es que no sabía cómo titularlo, porque se sale un poco de lo que yo he escrito siempre. La verdad es que he escrito desde que era muy joven, escribía poesías, y las escribía y las guardaba. Estaban guardadas todavía miles de ellas, bueno, y algunas, bueno, miles no, es muy exagerado, ¿no? Pero vamos, tengo guardado un montón de poemas y muchos rotos, ¿no? Pero estos eran un poco extraños, porque mi poesía siempre ha sido como muy intimista, hablando en primera persona, y de repente, un buen día, ojeando papeles donde voy escribiendo, pues había visto que algunos de mis poemas se salían de eso, ¿no? Y más eran historias, ¿no? Por entonces estaba leyendo un libro de Millás que se llamaba, a ver si me acuerdo, Articuentos. Es un libro precioso, vamos, de hecho lo recomiendo, ¿eh? Si no lo habéis leído, es muy bueno. Y son cuentos hechos en artículo. Y dije, joder, pues mira, de ahí nació Poestorias, que son historias hechas en poesía. Que realmente es muy, muy buen título. A mí me parece muy buen título, que atrae. Sí, una sola palabra y que transmite. Eso es importante, ¿no? Tu primer poemario, Desde el sueño perdido del abismo, lo tienes ahí, ¿no? Sí, lo he traído porque digo, bueno... Pues sí, a ver, elige un primer poema, porque claro, aquí vamos a pretender que tú leas unos cuantos a lo largo de esta charla. Sí, como era una charla sobre poesía, digo, bueno, voy a traer... Claro, eso se trata. Pues bueno, me parece que era Baudelaire el que decía que el primer verso de un poema lo inspiran los dioses y los demás los hacen los hombres. Entonces, el primer poema que voy a leer es el primer poema del libro y empieza con el primer poema, que es el título del libro. Así que, bueno, quizá es un poco inspirado por los dioses. Os leo. Desde el sueño perdido del abismo, ese que se hace grande cuando no se sabe, ese que se hace sueño cuando no se ve, miro a través de mi pena y vivo, o sueño, o imagino que es la última escala de la vida, sin esfuerzo y sin ganas, como debería hacerse siempre, como es la vida para la roca, lo primero que pasa a mi lado, la imagen de un sueño olvidado, la duda de lo que se esconde entre ese segundo y el siguiente, la mancha del techo, la pena que me envuelve, la risa que se oye, la lágrima que he perdido. ¿Cuál era tu sueño perdido? Cuando escribí el poema no lo sé, pero tengo muchos sueños perdidos. Mi vida
de sueños, es una vida muy rica, en la que, bueno, perdido quizá no es la palabra, se viven de otra forma y se terminan cuando se termina el sueño, muchas veces cuando te levantas y otras veces cuando te das cuenta de que estás viviendo en otro mundo, ¿no? A mí me pasa mucho eso de sentarme y eso que dice la gente de que no hacer nada, yo creo que no es verdad. Se hacen muchas cosas y entre ellas vivir de otra forma, ¿no? Es lo que se llama soñar. Bueno, pues eso la verdad es que lo hago mucho. Sí. Claro, además, en los tiempos actuales, soñar y pensar y meditar y reflexionar cuesta más porque los tiempos muertos, por así decirlo, que tenemos, lo aprovechamos para coger este artilugio, Bueno, sí. mirar la pantalla y entrar en internet y ver los WhatsApp que nos han mandado. ¿Verdad? Sí, yo intento hacerlo muy poco. Pero esto nos quita mucho tiempo. Sí, quita. Yo he ido eliminando cosas de esas. Por ejemplo, abrí un Facebook hace unos años y lo cerré porque veía que bueno, todo aporta, ¿no? Pero que lo que me aportaba y lo que me quitaba, yo creo que era más grande lo que me quitaba que lo que me aportaba, ¿no? Entonces, bueno, lo he ido dejando todo. Y el móvil sí lo tengo. La mayoría de los Facebook les tengo en silencio y entonces por la noche echo un rato a echar un vistazo a lo que me mandan los amigos, los WhatsApp, sí. La verdad es que hoy día resistirse al Facebook, al Twitter, al Instagram, todo esto, que yo no estoy en ningún sitio, simplemente en WhatsApp, porque ya no tuve más remedio que hacerlo por motivos profesionales. Bueno, pues ahí hace falta una resistencia numantina a no entrar, porque todos los días hay alguien que te dice cómo es que no está en Facebook, cómo no está en Twitter, lo que te pierdes, tal. Sí. Todos los días hay un proselitismo desatado en oro. Bueno, pero nos lo perdemos, ¿verdad? Sí, nos lo perdemos. Ya está. De momento sí, claro, no puedo decir de este whisky, no, digo de este agua no beberé, sí. porque no se sabe lo que puede ocurrir, ¿no? Sí, no, y a lo mejor, bueno, pasado un tiempo se hace, ¿no? Y bueno, y hay mucha gente que lo hace y lo disfruta y otros lo viven y para otros es un medio de vida, ¿no? O sea, que, bueno, está muy Por bien. supuesto, y además que bueno, que no es una crítica a quien lo tenga, ni mucho menos, son opciones personales nada más y ya está, como casi todo en la vida, ¿no? Sí, antes se anunciaba en algunos hoteles que se tienen todas estas cosas y ahora se está anunciando en algún hotel que no se tiene nada de eso, o sea, para que la gente que vaya se olvide que no tiene wifi, ¿no? Sí, en cuestiones de hoteles es muy curioso lo que se ofrece. Están también los hoteles que no admiten niños. Los hoteles de adultos, que a mí cuando me dijeron la primera vez un hotel para adultos, dije, esto es un espectáculo de tipo erótico o algo de eso. Pues, sí. Y no, se trata es que no podían entrar niños. No cogen niños, ¿no? Esa es la cuestión. Y yo me acuerdo de una frase que me encantó en Cuba, pasábamos por la calle y vi un cartel que ponía, aquí no hay wifi, pero hay mojito con el que se disfruta más, ¿no? Está bien, ¿no? Sí. No está mal. ¿Qué significó para ti visitar Cuba? Bueno, a mí me encantó. La verdad es que ibas simplemente a ver un sitio que siempre me había llamado la atención y vi un poco, me recordaba a lo que te contaba antes de cuando vine a Andalucía, a la gente, ¿no? La gente en Cuba es asombrosamente maravillosa. Te saluda todo el mundo parece que te conoce de toda la vida. La gente en Cuba. Y luego el sitio donde está Cuba, que es una maravilla. Entonces, si juntas las dos cosas, ya tienes lo suficiente como para poder disfrutar. Luego, les falta todo lo demás, que es la pena, ¿no? Pero bueno, con eso se vive. Claro, el turista que va allí vive de una manera muy diferente a como vive el cubano habitualmente. Sí, totalmente distinto, parecen dos mundos distintos. Cuando yo fui hasta había dos monedas distintas, luego me he enterado que ya una la han quitado, o sea, ahora, hace poco, ¿no? Pero hasta se manejaban dos monedas distintas, los precios eran totalmente distintos. Sí, vivíamos en dos mundos aparte, ¿no? Una vez que has publicado desde el sueño del abismo,
después decides hacer 15 meses. Sí. Esos poemas tienen iba a decir una estructura, no una estructura, sino una procedencia, un origen muy particular, ¿no? Sí, te lo comentaba antes, ¿no? Lo hice haciendo, más bien sufriendo los 15 meses que me tocó vivir la mili, ¿no? Eso que ya la gente jovencilla no sabe qué es y que los mayores siempre recordamos, ¿no? Hay ahora pues mismo eso, sí. determinados sectores políticos que están reivindicando que nuevamente haya servicio militar obligatorio. En fin. Sí. Bueno, sí. Yo no sé quién lo puede reivindicar. La verdad es que a lo mejor hay gente que lo vive o lo ha vivido la mili de forma distinta, ¿no? Muy distintos unos a otros, ¿no? Yo no sé quién ha podido disfrutar haciendo la mili. Lo que la gente recuerda es que cuando se hacía la mili, claro, tenías 20 años, 19, 20, 21 años, entonces claro, estabas en el apogeo de la vida y tal, y bueno, y eso se recuerda con cariño, ¿no? Pero lo mal que, por lo menos yo, lo mal que lo pasé, sí. Gracias a lo mejor a los ratos en los que estuve escribiendo, pude sobrellevarlo, ¿no? Sí. Y este libro recoge esos poemas. Ese libro recoge, sí, los poemas que yo hice, sí, en la desesperación, pero no tengo ningún poema. ¿No tiene ninguno de esos ahí? No. Bueno. Se me ha olvidado traer el libro. O sea, no pasa nada. Si el que tenga interés ya sabe dónde lograr encontrar. Sí, todo el mundo dice que son muy tristes y muy cabreantes y hechos desde el cabreo, y es verdad, ¿no? Y el último poemario tuyo, este de Poestorias, que se presentó en la Feria del Libro, sí, este año, que por cierto hizo una excelente presentación Agustín Gervás. Ah, perfecto, sí. Que también ha estado aquí más de una vez. Ese libro tampoco es alegre. Tú no eres un poeta que toque las castañuelas, ni mucho menos. Eso me comentan mucho, que yo creo que no es triste, pero sí que es verdad que, a ver, hay una diferencia, ¿no? Mi poesía, escribo cuando estoy triste, normalmente escribo, y todo el mundo pasa momentos más o menos tristones, ¿no? Y escribiendo disfruto un montón, entonces se me pasa mucho esa tristeza, y cuando estoy disfrutando pues no necesito escribir, simplemente disfruto y ya está, ¿no? Eso es así. Entonces sí que es verdad que muchos de mis poemas a lo mejor parten de esa idea, ¿no? Pero en estos poemas de Poestorias yo no lo veo, me lo ha dicho mucha gente, ¿no? Que son tristones, yo no lo veo tan tristes, ¿no? Léete alguno de ellos. Seguro que vamos a encontrar el triste. No, lo digo para que el espectador juzgue si le parece triste o no. Sí, a ver, aquí tengo algunos, en vez de buscar, localizo algunos por aquí. Hay uno que, mira, lo tengo aquí, es muy cortito y explica un poco cómo intento hacer la poesía. Mi poesía, la verdad que está basada mucho en lo que sucede, en las cosas cotidianas, y entonces intento hacer una poesía muy accesible, muy sencilla, quizá influenciado por algunos poemas, algunos poetas que reivindicaban ese tipo de poesía, como Ángel González, por ejemplo, que me encanta, ¿no? O León Felipe, ese que decía olvidaros de los caireles, de la rima, de la cadencia, de todo lo que es poesía, y al final, si después de eso queda algo, eso de verdad es la poesía, ¿no? Pues, bueno, pues eso he intentado, ¿no? Una reflexión muy interesante. En este poema se llama Deseos de poeta. Dice: llegó el poeta, frotó la lámpara y pidió
bañarse en lunas y soñar con sueños. Cuando el genio lo oyó, arrugó la frente, encogió los hombros, movió la cabeza, cerró los ojos y se escondió. Bueno, una historia. Claro, es una historia que no parece que tenga final feliz, o sea, parece que subyace una frustración porque tuvo que esconderse. Sí, tiene cierta ironía. Ya. Sí, no, pero que sí, de esos poetas que a lo mejor yo también lo he hecho muchas veces y no me doy cuenta, ¿no? De los que cuando lees dices, ¿qué narices ha querido decir, ¿no? O qué es lo que ha dicho, ¿no? Bueno, un poco eso. Hay un antes y un después en tu poesía desde que te jubilaste de la enseñanza. Creo que no. Lo que hay es, antes dejaba olvidados los poemas y algún día, o en el verano, o así, les echaba un vistazo y tal. Y ahora lo hago mucho más a menudo. Quizá ahora ocupa más la poesía parte de mi vida. Antes lo ocupaba la enseñanza. Tú sabes que eso es muy absorbente. Llega un momento en el que estás dando clase y cuando no estás dando clase estás pensando en qué dar, cosa que muchas veces los que lo ven desde fuera no se lo creen. Dicen, bueno, esas son las horas que tiene el maestro y ya está, ¿no? No, ese sentimiento tuyo es algo que yo he comentado muchas veces, que la profesión de la enseñanza es una profesión que no dejas los problemas en el trabajo, te los llevas a casa. Sí. Ir las 24 horas y estás dando vueltas y además tienes un cargo de responsabilidad, eres el director o el jefe de estudio o el secretario, eso ya son las 24 horas totalmente. Sí, y no es solamente que te lo llevas a casa el problema, sino que es que tienes que resolver el problema en casa, porque cuando estás en el colegio tienes que estar dando clase y tienes que preocuparte por los niños y entonces, bueno, sí, yo creo que los que no están metidos dentro del mundo de la enseñanza no saben de verdad la cantidad de tiempo que un maestro se dedica a pensar, a buscar estrategias para trabajar con los niños, bueno, toda esa serie de cosas, ¿no? Y por si te faltaba poco, bueno, estando en el Colegio Miguel de Cervantes, con el nombre Miguel de Cervantes no era extraño, tú decides junto con otros compañeros, entre ellos Manolo Marcos, siempre Miguel de Cervantes y los Manolos, pues Manolo Peláez y Manolo Marcos, ¿no? Bueno, decidís hacer un Quijote manuscrito, no un cuento de Borges o un cuento de Ignacio de Coe, no, sino el Quijote. Hombre, si se hubiera llamado el colegio Borges, seguramente hubiéramos pensado otra cosa. Lo digo por la extensión. Por la extensión, claro. No, muchas veces se empieza a hacer cosas. Bueno, pasa una cosa, ¿no? Se hacen cantidad de cosas en el colegio, dentro del colegio, que no trascienden. Exacto. Y no se sabe que las están haciendo. Les sirve a los niños que están trabajando con los maestros. Y de eso se hacen cantidad de cosas. Luego te voy a contar una de ellas. Y con lo del Quijote, bueno, pues claro, el colegio se llamaba Miguel de Cervantes y nosotros, bueno, pues no podía ser de otra forma, siempre cuando llegaba el 23 de abril, en esa época, siempre organizábamos alguna cosilla con los niños, ¿no? Leíamos un pasaje del Quijote, hacíamos un concurso de historias paralelas, bueno, siempre hacíamos alguna cosa. Me acuerdo que por aquel entonces empezó a ponerse de moda eso de leer el Quijote. Y salía en todos los medios de comunicación, en el Instituto Cervantes y tal, toda la gente leyendo las 24 horas del día leyendo el Quijote. Y nosotros se nos ocurrió, y dijimos, pues vamos a ser un poco más chulos, en vez de leerlo, lo vamos a escribir. Y así empezó. Sabíamos que era grande el Quijote, y entonces pensamos hacer un libro grande del colegio, ¿no? Para empezar, cogimos unas hojas grandes, de 70 por 50, unas hojas grandes, y la idea era que lo escribieran los niños del colegio, cada niño un trozo, ¿no? Para ellos era una especie de premio. Lo teníamos en la parte de atrás de las mesas de la clase, y entonces los que se portaban bien, los que habían hecho no sé qué, los que habían escrito con buena letra, los que, yo qué sé, cualquier cosa de esa, pues bueno, pues escribían el trozo del Quijote que les correspondía, ¿no?
Luego hacíamos ejercicios con ellos, hacíamos dictados, bueno, estas cosas, ¿no? Y nos habíamos planteado así hacerlo. Claro, cuando terminó todos los niños del colegio, que tenemos unos 500 niños, teníamos unos 500 niños en el colegio. Todavía quedaba son muchos, quedaba tela, ¿no? Y entonces empezamos a decir, bueno, pues se lo vamos a plantear para que lo escriban también los padres. Lo escribieron los padres, muchos padres pasaron y escribieron, quedaba todavía un montón. Y entonces fue cuando nos planteamos de verdad decir, bueno, ¿por qué no lo terminamos, no? Eso empezó en 1998 y lo terminado de escribir en el 2003. Después se publicó en el 2004, una edición que hizo la Junta de Andalucía, coincidiendo con el 400 aniversario. En verde, lo tengo en casa. En verde, sí, que además se te cae en el pie y pierdes el pie, de lo que pesa. No, claro, sí. Ese, lo hicieron en pequeñito, pero en pequeñito potente, ¿no? Porque claro, pesa. Sí, es que escribir todo el Quijote, bueno, pues al final participaron unas 5.000 personas. Y claro, queríamos luego ya, empezamos, me acuerdo que con los niños decíamos, venga, a ver, ¿a quién se lo mandamos para escribir? Y ellos, bueno, pues que sí un equipo de fútbol, que sí, bueno, estas cosas típicas. Y al final lo escribió prácticamente. Yo recuerdo que yo se lo llevé al obispo. Sí. Que escribió, Antonio Dorado era entonces el obispo de Málaga. Sí. Y escribió su trozo también. Sí, no ha participado. Bueno, lo hicieron en el Consejo de Ministros, se escribió. Bueno, aquí en Marbella participaron muchos colegios también, pero participó gente de toda España y de fuera de España. Y la Junta de Andalucía os premió por ese trabajo innovador, ¿no? Sí, nos concedió al colegio la medalla al mérito educativo, ¿no? Era una cosa que cogimos con mucha alegría, ¿no? Y claro, ya te digo, al final coincidió con eso que yo un poco odio, ¿no? Eso de los números redondos, pero todo el mundo se mete dentro de ellos. Y en el 2005 se celebraba el 400 aniversario de la publicación de la primera parte del Quijote, y la Junta de Andalucía hizo de eso bandera y bueno, hizo un montón de historias y cosas con nosotros. Sí. Me habías dicho que ibas a contar alguna historia, algo que había pasado en el colegio que no trascendió. Sí, no en este colegio. No, porque es que se hacen muchas cosas. Igual que hicimos eso, por ejemplo, que llamó la atención y bueno, y nos concedieron eso, la medalla al mérito educativo y tal, muchas de las cosas que hacíamos no trascendían. Otras trascendieron un poquito. Me acuerdo cuando se nos ocurrió hacer un proyecto de innovación pedagógica sobre la poesía precisamente, porque es verdad que se trabaja poco la poesía en los colegios. Entonces nosotros habíamos planteado, un año planteamos el hacer poesía con los cuentos clásicos. Entonces hicimos Caperucita en verso, al año siguiente hicimos Pinocho en verso, bueno, y fuimos haciendo Cenicienta en verso. Un montón de libros todos los años íbamos haciendo y los íbamos publicando. Luego al final lo publicó todo la Diputación también y tal. Bueno, trascendió algo, ¿no? Pero hay muchas cosas que no trascienden, ¿no? Hace unos meses me llamaron de un colegio de Málaga, era lo que te iba a comentar, de un colegio de Málaga, del colegio Gandhi de Málaga, que es un colegio que tiene una línea, es muy poquita, es un colegio pequeñito, ¿no? Y me llamaron de un proyecto que querían hacer y querían trabajar la integración de una forma especial, ¿no? Entonces el día 3 de diciembre se celebra el día de... ¿cómo se llama? Creo que lo tengo por aquí. ¿Lo tengo o no lo tengo? De la diversidad funcional. Ahora es que tienen esto unos nombres así. Sí. Bueno, pues eso lo celebran el 3 de diciembre. Y querían trascender un poco lo que era el colegio, llamar la atención a los niños y a toda la gente. Y se les ocurrió pedir a todo el mundo que hiciera en un tamaño A3, doble folio, escribiera una frase, ¿no? Yo soy diferente. ¿Y qué? ¿Tú no? Esa frase. Querían que de esa forma, y se lo dieron a artistas, a gente a escritores, a todo el mundo que quisiera participar. Claro, cada uno de ellos lo ha escrito de forma distinta, de forma diferente,
querían manifestar eso y con eso llamar un poco la atención. A mí me pareció un proyecto muy bonito y he participado, se lo planteé a un colectivo de arte que hay aquí en Marbella, que se llama La Cabra, de artistas, y han participado un montón de ellos y tienen pues alrededor de 100 o 100 y pico carteles de ese tamaño, todos diferentes y todos con la misma frase, ¿no? Me parece bonito, ¿no? Qué bien, ahí realmente se trabaja mucho en la enseñanza. Se trabaja mucho. A veces desde la oficialidad se reconoce pues que eso con una medalla, pero casi nunca se traduce en dotación de medios. No, claro, nada. No, eso normalmente, bueno, y ahora no se está tan mal, ¿no? Pero es verdad que no, eso normalmente no te lo premian con decir ahora les vamos a poner aquí. Manuel, ¿por qué te dedicaste tú a la enseñanza? Desde siempre fue mi vocación. Yo tenía un amigo Andrés, de cuando éramos pequeñajos, a él de siempre le encantaban los bichos y entonces encontraba una hormiga y se la ponía en la mano y íbamos a buscar grillos y así se ha pasado toda la vida. Sigue haciendo lo mismo que hacía cuando teníamos esa edad. Y yo desde que tenía pues a lo mejor 10 años, 8 años, 9 años, yo me acuerdo que por esa época, si tenía la posibilidad de ver a un chavalillo más pequeño, le enseñaba. Tuve una maestra que se llamaba Doña Nati, que era una maravilla de maestra, y claro, entonces había muchos niños en la clase. Pues me acuerdo que a lo mejor tendríamos 7, 8 años o 9 años. Y a algunos nos dejaba con otros más pequeñitos para que les enseñáramos a ayudarles a leer, a hacer las cuentas y tal. ¿Y tú eras de ellos? Yo siempre he tenido esa vocación, ¿no? Y además no me he planteado nunca otra cosa y creo que acerté. Yo me lo he pasado muy bien dando clase. Hay un nuevo libro que lo mismo cuando se emite este programa está a punto de presentarse o se ha presentado, no sabemos porque esto se graba con bastante antelación. ¿Cuál es ese nuevo libro? Bueno, es un libro de cuentos. También tiene que ver con la enseñanza, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Se titula El niño que se inventaba los cuentos. El argumento es muy sencillo y creo que no se ha hecho, por lo menos yo no lo conozco. Y es que siempre muchas mamás cuando llega la hora de acostarse se van con su niño y se acuestan con él y le cuentan un cuento y el niño se queda dormido. Esto es al revés. El niño este es el que le contaba los cuentos a su mamá. Todos los días le contaba un cuento a su mamá, de las cosas que le pasaban, de las cosas que le resultaban curiosas. Cuando llegaba la noche le contaba un cuento a su mamá. Y como pasaba con los niños, pues antes de terminar el cuento se quedaba dormido. Y son cuentos que no se han terminado. Son cuentos que les falta el final. Y bueno, es un libro que yo creo que va a ser un libro diferente a la mayoría de los libros, porque no es un libro de Manuel Peláez, sino que va a ser un libro de Manuel Peláez y de fulanito de tal, que es el que va a terminar esos cuentos. O sea que no es un libro para niños. Es un libro para niños. Es para niños. Y creo que también para mayores. El concepto, bueno, para niños, para chavales. Yo creo que es apropiado para los últimos cursos de primaria y secundaria. Y para todos aquellos que tengan interés por escribir y por terminar de escribir. En cada uno de los cuentos termina con una especie de consejo de cómo podría ser el cuento para poderse terminar o cambiar los personajes o hacer una serie de cosas. Y de hecho tiene unas hojas después de cada cuento en el que está sin escribir para que precisamente se escriba en el mismo cuento. Por eso digo que va a ser un libro de dos personas, ¿no? Claro, indudablemente tiene un diseño, un enfoque didáctico. Sí, bueno, si es que queramos o no queramos, lo que somos maestros, ¿no? Pues hay didáctica porque hay mucho que trabajar y dar rienda suelta a la imaginación y a la creatividad. Sí, además yo creo que es de las cosas que más se deberían de favorecer en la escuela y creo que están cortando un poco esas posibilidades, ¿no? Con tanto
querer introducir muchas cosas dentro de la escuela y dentro de los institutos también, y sin embargo no dar esos caminos de creatividad que se podrían hacer a través del arte. Es raro el día o la semana que uno no escucha a algún político decir: es que esto habría que estudiarlo en la escuela, habría que meterlo en los currículos escolares. Bueno, si se metiese en los currículos escolares todo lo que se dice, sería absolutamente imposible que nadie lo abarcase. Sí, bueno, además es que yo creo que lo que deberíamos, siempre he defendido, ¿no?, que lo que deberíamos de hacer en la escuela es abrir campos, pero no, y menos ahora, en la situación en la que se encuentra, en la que puedes entrar en internet y buscar cualquier cosa y tal, ¿no? Y creo que uno de los campos más abandonados es precisamente el mundo del arte, de la creatividad, de la imaginación. A eso habría que fomentarlo. Cuando éramos niños, cuando íbamos a la escuela como alumnos, con nuestros maestros, por lo menos en la escuela a la que yo iba, de vez en cuando teníamos que aprender algún poema de memoria. Incluso para cuando venía el inspector o la inspectora, que entonces generalmente era la inspectora, y preguntaba: ¿estos niños qué saben hacer? A ver, Paquito o Pepito, el poema que te sabes. Y tú le recitabas el poema a la inspectora, ¿no? Era un ejercicio de memoria que no sé si eso hoy día tendría alguna utilidad o no. Hoy que la memoria no se ejercita mucho. Yo creo que la memoria tiene muchísima utilidad. Hay que ejercitar la memoria. Y creo que además eso de que dicen: no, es que aprendértelo de memoria no sirve de nada. Si te aprendes cosas interesantes de memoria, aunque tú no lo sepas, algo de eso en un momento determinado aparece. Y aparece en una frase o en una idea o en algo tuyo y se hace tuyo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con memorizar, y con memorizar, con leer, con imaginar, con todo eso que se refiere al mundo del arte. La verdad es que soy un gran defensor, sí. ¿Qué es lo mejor de tu casa? Este programa se llama Lo mejor de cada casa. Lo mejor de mi casa, sin lugar a dudas, es mi mujer. Pero vamos, eso no es ninguna tontería así de no, pero es seguro, vamos. No porque se lo vayan a contar, porque ella no estará viendo el programa, pero alguien le contará: mira a tu marido lo que está diciendo. No, pero bueno, y además yo creo que lo sabe. Yo creo que lo sabe. Es una persona maravillosa. Yo he tenido muchas cosas de suerte en mi vida. Una de ellas, el poderme dedicar a las cosas que me gustaban, y el ser maestro para mí ha sido una satisfacción terrible. Yo no sé qué hubiera sido de mí si no hubiera sido maestro, de verdad. Me agobia mucho el pensar en gente que está trabajando en algo que no le gusta, porque tiene que ser verdaderamente terrible. Y después tuve la suerte de encontrar a Esteban, y eso es lo mejor, pero con mucho, ¿no? Bueno, yo estoy convencido, no sé en otras profesiones, supongo que sí, el que esté en la mina me dirá lo mismo, el que esté en la mina dirá que ese trabajo no se puede soportar, pero yo creo que alguien que esté en la enseñanza, y me consta que alguien hay, más de uno hay en la enseñanza, que no le gusta realmente la enseñanza, eso tiene que ser un suplicio. Eso es terrible. Porque la enseñanza o te gusta o es una eso locura. es agotador, eso sí, no o se te vuelves loco. Yo he conocido a maestros que se metieron por lo que fuera, a dar clase y han sufrido un montón y lo han pasado muy mal, y algunos no han aguantado, claro, pero no, claro, eso es, hay profesiones que son vocacionales, se quiera o no todas las profesiones son vocacionales, pero hay profesiones que sí que son vocacionales. Yo no entiendo que haya un médico que no le guste la medicina, que tiene que ser amargante estar siempre con enfermos y estar diciendo: joder, a mí esto no me gusta, ¿no? Pues estar con niños y que no te gusten los niños, esto tiene que ser una locura también, ¿no? Hombre, ten en cuenta, yo recuerdo un año que cuando yo estaba en infantil, tuve un grupo de 5 años, y al año siguiente uno de ellos me dice: maestro, yo estoy en primero, tú has repetido, ¿no?
Evidentemente yo había repetido, llevaba repitiendo. Claro, llevaba repitiendo un montón. A mí me pasó una cosa curiosa también. Una vez iba con los libros, iba al colegio y iba con los libros de los chavales de, pues yo qué sé, de tercero, de cuarto, de los que llevaba, y pasó una mamá con el niño y dice, mira, ese hombre está estudiando lo mismo que yo. O sea que, sí. Y además tenía razón. En verdad, está estudiando lo mismo. Incluso ellos puede que sepan un poco más. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a hacer este libro nuevo de los cuentos? El libro de los cuentos me ha llevado, me parece que el libro tiene como 40 cuentos, me ha llevado 40 días. Ajá. O 41 días. Cada día escribía un cuento. Eres, por tanto, muy riguroso a la hora de tu método de trabajo, ¿no? Es que hay veces en las que, bueno, las cosas surgen y ya está. Antes estábamos hablando de Cuba, lo escribí en Cuba, precisamente. El segundo o el tercer día que estuve en Cuba, yo creo que lo soñé más o menos, y por la mañana pues me dediqué a escribir la primera historia. Y a partir de ahí era de una tortuga con zapatos de plástico y tal, bueno, una historia. Y a partir de ahí yo todos los días fui escribiendo. Cuando llegué a Marbella, se me terminó la idea del cuento, vamos, ya dije, bueno, pues ya se ha terminado, ya esos son los que hay. Sí, sí, así ha sido. Otro poema. Otro poema, venga. ¿De los libros o que no estén en los libros? Vale, sí, es del libro de Poehistoria, pero quizás sea bueno leer. Tengo aquí un poema de Ángel González. Bueno. En el que dice lo que es un poema, o cómo debería de ser un poema. A mí me encanta. No me lo sé de memoria, pero lo leo. Dice Ángel González, esto es un poema. Aquí está permitido fijar carteles, tirar escombros, hacer aguas y escribir frases como marica el que lo lea, amo a Irma, muera el silencio, arena gratis, asesinos, etc. Esto es un poema. Mantén sucia la estrofa, escupe dentro. Responsable la tarde que no acaba, el tedio de este día, la indeformable estolidez del tiempo. Precioso, ¿eh? Precioso, además. Y además competir con Ángel González no se puede. O sea que... hay quien dice que la poesía que no tiene rima, que no es poesía y tal. Bueno, este poema no tiene rima, pero tiene ritmo. Ese poema tiene ritmo, tú lo captas, no son palabras simplemente hilvanadas. Sí, no, y además está muy trabajado. Claro, eso no es algo parece mentira, pero está muy trabajado. No es algo que haya surgido espontáneamente, es una espontaneidad muy estudiada. Sí, pero tampoco creo que lo verdad de un poema o la belleza de un poema esté ni en el ritmo, ni en la rima, ni... Es lo que antes comentaba, ¿no? Que decía León Felipe, pues no se sabe muchas veces dónde está escondido eso, pero está, y no todo el mundo lo descubre. Muchas veces ni el mismo poeta descubre dónde está esa belleza, ¿no? Es escondida. Es curioso, pero es así, ¿no? Te leo un poema mío. ¿Cómo? Te leo un poema mío. Sí. Claro, ahora competir con él es difícil, ¿no? Pero bueno, otra historia. Se titula Dos amigos. Eran dos amigos. Hacían las mismas cosas, tenían los mismos sueños, sufrían las mismas penas. Comenzó a dudar uno del otro, a temer uno al otro, a creerse uno más que el otro. Se llegaron a odiar tanto que cuando uno estaba, el otro se marchaba. Lo que uno hacía, el otro lo estropeaba. Lo que uno amaba, el otro lo aborrecía. Se separaron para siempre, se murieron a la vez. El médico lo llamó esquizofrenia. Vaya. Otra historia. Otra historia que te deja casi sin palabras, esa historia. Tremenda historia. Sí, de una forma de vida. Sí, yo creo que les pasa a mucha gente. El otro día alguien me comentaba que cuando se despierta por la noche y se desvela, algo que le ocurre frecuentemente, se levanta a las 4 o a las 5 y se pone a escribir.
esta persona se dedica a escribir. ¿Te se te ha dado el caso de desvelarte y ponerte a escribir de madrugada? A mí me pasa como a él, me despierto muchísimo, pero no escribo. Simplemente, bueno, la verdad es que escribo, pero no lo escribo en un papel. Lo voy escribiendo, me lo invento, y luego además me encanta muchas veces lo que he escrito en mi mente, y por la mañana nunca me acuerdo. A veces algún retazo de alguna cosa, y con ese retazo intento hacer algún poema, pero... Eso sí que serían los poemas que soñé, o los poemas soñados. Sí, sí. De todas formas, a mí me parece, me lo ha comentado muchas veces Estela, de ¿por qué no traes un cuaderno por las noches y escribes, ¿no? Porque se lo comento y dice, bueno, pues escríbelo, ¿no? Y me parece que es un poco engañar al sueño, como robarle algo que pertenece a ese mundo y que, bueno, estás ahí viviendo y disfrutando esa parte tuya que no es de verdad la parte de la vida, sino la parte de los sueños. ¿Se lee poesía o no? Porque se dice muchas veces que se lee muy poca poesía, que es minoritario. Sí, yo creo que es minoritario, pero que sea minoritario no quiere decir que sea, a lo mejor es que tiene que ser así. Se ve muchos cuadros también, se ve mucha obra de arte, se ve mucho teatro. Quizás es que hay cosas que se ve lo que, bueno, no lo sé. Yo siempre tengo un libro de poemas en mi casa, pero sería incapaz de estar 1 hora o 2 horas leyendo poesía, por ejemplo. Claro, es que la poesía no se puede leer como una novela. Claro, yo me puedo pasar eso, a lo mejor 2 horas, 3 horas, 4 horas leyendo un libro. Hasta he tenido época en la que empezaba un libro y prácticamente lo terminaba, ¿no? Pero eso con la poesía no sirve. Lo bonito de la poesía, quizás igual que pasa con, no sé, con la música. Lo bonito es releer, no leer. Lo bonito es volver a escuchar. Es un poco absurdo, a lo mejor alguien lo hace, ¿no? Pero es un poco absurdo. Llega alguien, escucha una canción y dice, qué bonita, ya está, ya la he escuchado. No, la quieres volver a ver, la quieres volver a oír otra vez y la pones cientos de veces y sigues oyéndola y dices, me la sé de memoria, pero te gusta volver a oírla. A mí lo mismo me pasa con los poemas y creo que debería de pasar con los poemas que de verdad te gustan. No es tanto leer poesía como releer poemas. ¿Qué opinión te merece o qué valoración haces de Mar Poética? A mí me parece muy bien. Eso de combinar y de decir y promocionar la poesía dentro de un sitio, de una población, aquí dentro de Marbella, y el traer a poetas para que lean sus poemas y hacer de una semana la semana de la poesía, a mí me parece tan bonito que yo lo aplaudo, vamos. Yo sé que tiene seguramente detractores, a mí todo eso me parece genial y creo que se debería de hacer. Y además creo que lo están haciendo bastante bien. Están combinando por una parte lo que es la poesía, digamos, importante o famosa, y traen a poetas conocidos y después también promocionan la poesía del pueblo, de los poetas o de los que están dentro de Marbella y les gusta escribir, y bueno, yo creo que esa mezcla es bonita también. ¿Qué significa para ti Labios de Falcata? ¿No te suena nada Labios de Falcata? Me suena, pero... El título de la colección de poesía de Editorial Algorfa. Sí, me suena, pero que sí, Algorfa yo creo que es una suerte el que esté en Marbella. Para los que nos gusta escribir y
y bueno, y disfrutamos viendo algún libro nuestro en papel y que se pueda tocar, creo que no está pagado. O sea, es una suerte terrible el tener dentro, que creo que no se tiene en muchos sitios, alguien tan cercano como una editorial que además promociona a la gente de la ciudad. Creo que es una suerte, está impagado, ¿no? A mí me encanta Algorfa, de hecho todo lo que he publicado lo he publicado con ellos, eso sí. Recomiéndanos un libro, aparte de los tuyos, que ya están recomendados los tres, y el de cuentos también. Aparte de esas recomendaciones, ¿algún libro que para ti haya significado algo tan especial que tú digas, esto no te lo puedes privar, te lo recomiendo como un acto de amor? Sí, yo si tuviera que recomendar algo así, decir, y esto no te lo puedes perder, pues la verdad es que Borges no te lo puedes perder. Cualquier libro de Borges es una maravilla, es genial. Que no haya leído nada de Borges, pues el Aleph, por ejemplo, lo puede leer y seguramente se enamorará de ello. Y la historia de la infamia. También, sí, de Borges. Y de cosas más modernas, pues yo estaba, te lo comentaba antes, estaba empezando a leer un libro que me está encantando, que me llamó la atención cuando vi el título y dije, este no me lo puedo perder, o sea, porque es un poco lo que yo defiendo, ¿no? Se llama La utilidad de lo inútil, de un tal Ordine, me parece. Y lo que está leyendo él es genial. Y en cuestión de séptimo arte, de cine, ¿alguna película? De cine, la verdad es que no voy mucho al cine. Veo películas, y que recuerde ahora alguna película que de verdad me ha llamado la atención últimamente, no te sabría decir. Pero hay un montón de películas que me llamaron la atención en su momento, ¿no? Yo estaba no hace mucho viendo Muerte en Venecia, bueno, sobre la novela de Thomas Mann. ¿Qué película con tanta poesía, con tanto lirismo dentro de la enorme tragedia que se retrata en esa película, ¿no? Sí, pero es muy bonita. Pero al mismo tiempo es ese viejo profesor que en ese ámbito trágico descubre la belleza en ese adolescente que aparece ahí en la película. Y la volví a ver porque había leído que el protagonista, este chaval que encarna a la belleza, pues no había podido asimilar el éxito que tuvo la película y había tenido su vida muy mal. Algo que se da mucho en el mundo del arte, alguien que triunfa y no puede digerir esa fama o esa proyección que ha tenido, ¿no? Y revisé la película, que hacía tiempo que no la había visto, me llamó la atención la capacidad de lirismo que tiene esa obra, o por lo menos cómo la llevó al cine Luchino Visconti. Sí, no, es una buena película, sí. ¿Y de música? ¿Escuchas música cuando trabajas? Escucho música, no, cuando trabajo, cuando disfruto escribiendo, normalmente no escucho música, pero sí que tengo mis momentos de escuchar música, y hay un escritor que me encanta, un cantante escritor, que es Sabina. Todo Sabina. Lo de Sabina me encanta. Entonces, más de la mitad de lo que yo escucho a Sabina. Siempre se ha dicho que las canciones de Sabina son poesía urbana, ¿no? Sí, son poesía. Hasta lo de urbana no lo sé, pero vamos, sí, todas son poesía. Y además muy bien escrita, y con eso que a veces yo veo tan extraño, que es que uno sea capaz de decir todo lo que piensa y encima decirlo en verso, ¿no? O sea que es muy curioso que yo encuentro en el caso de Joaquín Sabina, de Alejandro Sanz, de Bob Dylan, tres grandes de la música con diferente proyección, que los tres cantan muy mal, pero sus canciones son estupendas. Sí, pero yo con Sabina me ha pasado una cosa, que las mismas canciones de Sabina se las he oído cantar a otra gente, claro, más que cantan muy bien y me gustan bien.
Claro, pero eso es lo que te iba a decir, que uno ya tiene asociado esas canciones a un estilo propio y personal. Y cuando oye otras versiones, están muy bien interpretadas, con grandes voces, pero no tiene el encanto del original. Eso es. Estoy de acuerdo. Sí, eso es así. Vamos, yo creo que las canciones de Sabina, quien mejor las canta es Sabina, con mucho, ¿no? Aunque las cante muy mal. O sea, que aunque la voz, bueno, y la voz de ahora no es la voz de hace 20 años, cuando, antes antes tenía, ahora la voz, bueno, ha dicho que se va a retirar, ahora que no quiere. Sí, es que parece que desde la caída que sufrió en el 2020, pues no ha terminado de recuperarse. Sí, le oí el otro día decir que volverá a los escenarios cuando no se lleve mascarilla y cuando la gente pueda estar bebiendo una cerveza mientras lo está escuchando y estas cosas, ¿no? Claro, y se puede caer, no sé cuándo pasará. Y se puede caer libremente del escenario. Eso sí, también. De contrapeso. Sí, supongo yo que también la edad influye, ¿no? En tu producción poética, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? ¿Estás preparando ya algo? Sí, estoy escribiendo. Sí, yo creo que se titulará Sueños. Ha salido varias veces el tema este, ¿no? En la conversación. Sí, estoy escribiendo sobre esa época o ese trozo de vida que no es vida y que no se sabe muchas veces a quién pertenece y que te asombras tú mismo de que a veces lo estás viviendo y lo vives de otra forma y que pertenece a eso que se llama el mundo de los sueños, ¿no? Entonces, bueno, es un poco rescatar eso lo que he querido hacer en los poemas que estoy escribiendo ahora. Sí, es curioso porque es lo que tú dices, no se sabe si es vida o qué es, pero hay muchísima gente que lo que más le gusta en la vida es dormir. Sí. Siempre es agradable cuando no está cansado dormir. Yo no soy de los que duerme mucho, pero hay gente que puede estar 14 horas durmiendo y no hay ningún problema. Claro, y más que dormir, haciendo eso que se dice que es soñar, ¿no? Que no es más que dejar a nuestro otro yo que funciona a su aire, ¿no? Pero yo es que no me acuerdo de los sueños, Manuel, antes me acordaba. Incluso tenía sueños curiosos que hablaba con personajes históricos y me contaban unas historias tremendas. Pero ya hace tiempo que no recuerdo lo que sueño. Bueno, pero que no recuerdes lo que sueña no quiere decir que no sueñes. Sí, porque de vez en cuando me dicen que hablo. ¿Ves? Hablo, luego estaré soñando algo. Y yo creo que siempre hay alguna rendija que se escapa de ese mundo y llega a nosotros. A veces no sabemos ni que son de sueños, pero yo estoy convencido de que a veces cuando se nos ocurre alguna idea de estas brillantes y dice, ahora ¿por qué no? Pues a lo mejor es un trozo de lo que ha soñado. A mí me parece que el yo que vive en mis sueños es bastante más listo e inteligente que yo. Manuel, parte de la audiencia nos está diciendo que nos tenemos que ir a dormir. Ah, sí. Así que nos vamos a despedir. ¿Vas a saludar de nuestra parte a Estela Camazón? Sí. Que algún día podrá venir a este programa también a charlar. Es una gran conversadora. Yo me voy a despedir ya, pero voy a dejar que hoy sea la voz del poeta, tu voz, la que cierre el programa. Yo me despido ya hasta la próxima semana. Gracias por haber estado ahí y haber seguido esta charla con el poeta Manuel Peláez. Y va a ser su voz la que cierre el programa, cuando quieras. Una de las cosas que más me llamaron, me afectaron, fue que tuve una persona muy querida que vivió una época con Alzheimer. Y voy a leer uno de esos poemas, entre otras cosas para dejar lo que tú decías de que son bastante tristes mis poemas. Bueno, te voy a dar, con eso sí que te voy a dar la razón, aunque a lo mejor no es tan triste, ¿no? Se titula Alzheimer. Un día las palabras se escondieron entre las yendas de su vida. Los sueños se perdieron, los recuerdos se enterraron entre tiempo y tiempo, y se quedó solo con la pena como única compañía, solitario, envuelto en nada, rodeado de silencios y sin saber por qué. Cuando dejó la vida se olvidó de todo, hasta de morir, y allá sigue, hecho piedra con dolores, con lágrimas en los ojos y sin saber por qué.
Bueno. Lo mejor de cada casa.